La vida es un viaje maravilloso al que todos estamos invitados. Porque cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Un destino innovador, sostenible y saludable. Juntos haremos el camino. Culmia, destino, tu hogar. Buenos días. ¿Cómo está viendo la jornada desde XTV? ¿Cómo estás viendo la jornada, Pablo? Pues complicadísima, ¿no? Estamos hablando desde hace ya tiempo de este riesgo, ¿no? Y por desgracia se está plasmando en una realidad y se trata de movimientos políticos que son complicados de evaluar a priori, ¿no? Hasta que no ocurren. Yo creo que ahora mismo la gran preocupación parece la falta de efecto que tienen las sanciones o las posibles medidas que están tomando tanto Estados Unidos como los países aliados europeos y el papel de China. Yo creo que es tal vez la clave, ¿no? en este entorno, porque si intentas asfixiar económicamente a Rusia como castigo por las acciones militares que está llevando a cabo, pero tienes un socio comercial como puede ser China, que no está criticando estas invasiones, que es un gran socio comercial desde el punto de vista del mercado de exportación de energía y cereales por parte de Rusia y que te puede dar un poco vida propia, ¿no? a lo que es el corralito financiero que podrías montar en torno a Rusia, el rublo, etcétera, pues realmente no consigues lo que vas buscando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido por eso Putin está siendo tan agresivo en su forma de actuar y no parece que le tiemble la mano, y el siguiente momento complicadísimo que podríamos vivir es si ya no se trata de extender las tropas por el Donetsk, sino que de repente pues la siguiente noticia es que están avanzando por el resto del territorio ucraniano. Dice Putin que la operación dura 3-5 días. El rublo ha tenido que intervenir el Banco de Rusia para caer una caída que ha llegado al 45%. Tenemos parte de índices en la bolsa rusa también con caídas superiores al 20%. Ha llegado el MOEX a estar por encima del 30%. Para el inversor, Rusia ahora mismo, nada. Entiendo. Bueno, yo creo que el papel de la bolsa rusa en el mundo es muy pequeño, es decir, el peso que tiene es muy pequeño. En este momento yo creo que preocupa más que se cierre financieramente el acceso al mercado ruso que el impacto propiamente dicho. Si te fijas, hay un 40% de compañías dentro del índice ruso que son relacionadas con la energía, ¿no? Con subidas como las que estamos viendo en petróleo y en gas natural, lo normal sería que en otras circunstancias este tipo de sectores o de compañías estuviesen subiendo con fuerza. Por tanto, hay dos factores, ¿no? Es decir, no está impactado por la composición sectorial que se vería beneficiado, está impactado por los miedos a cómo puede afectar, ¿no? Este bloqueo económico y financiero a Rusia, y que en un momento dado pues los bancos no puedan realizar transacciones o que haya compañías que se vean afectadas porque les ponen limitaciones a la cuota de exportación que pueden hacer al resto del mundo. Petróleo y oro. Petróleo subiendo hasta los 103,42, subida del 6,79 hoy. Oro en ese entorno de 1950. Para el inversor, ¿qué estrategia con oro? ¿Qué estrategia con petróleo? ¿Hasta dónde se puede ir el petróleo en estas circunstancias? Y no sé si ves también oportunidades en el entorno del gas natural. Bueno, gas natural lleva respetando un rango desde hace 10 años. Fue cuando realizó el ataque a la cota de 6,5. Todavía está a 4,84, es decir, llevamos viéndolo moverse en este entorno el último par de meses. No ha habido nuevos avances, a diferencia de lo que ha pasado con el petróleo, que está pues rozando esa cota de los $100 por barril. Y aquí la gran pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? Tenemos una dependencia enorme de Rusia, con lo cual cuando Europa impone sanciones económicas contra el régimen de Putin, la gran pregunta es si puede haber un movimiento equivalente por parte de Rusia hacia nosotros. Es decir, dependemos en una tercera parte, a grosso modo, de la energía, tanto la mezcla de petróleo como gas natural desde Europa, y entonces dices, bueno, ¿qué pasa si reducen el caudal de esta energía hacia Europa?
y la destinan más hacia China. Y dices, evidentemente la crisis energética en Europa se convertiría en un problema mucho mayor que lo que hemos experimentado hasta ahora. Ya sabemos que eso tiene mucho impacto en las presiones de inflación. Automáticamente descubres que estamos en una situación horrorosa porque tenemos pues las tasas de interés al menos 0,50 en Europa, con inflaciones que podrían dispararse por encima del 6-7% en el caso de una situación de conflicto bélico a mayor escala. Y el otro día pues hacíamos una presentación y decíamos, si hay algo que de forma 100% efectiva podemos asegurar, es que todos los conflictos bélicos del último siglo han provocado presiones inflacionistas, ¿no? Estamos viendo subidas brutales en los cereales, tanto en la soja como el trigo, como en el maíz. El 30% del trigo se exporta desde los campos rusos y ucranianos. Por tanto, es una combinación nefasta, ¿no? Y dices, bueno, en este entorno el oro sigue siendo un activo refugio, ha empezado además hace escasamente un mes y medio, 2 meses a ganar tracción, ¿no? Empieza a ser como más evidente, empieza a romperse techos, empieza a reactivarse la tendencia alcista estructural que tiene, y la plata va a la zaga, evidentemente tiene que conseguir superar esa cota de 25,5, pero si lo hace no sería raro verlo a 29 o 30, ¿no? En los próximos meses. Yo sigo pensando que los metales preciosos hoy por hoy son tal vez el activo que va a actuar con más efectividad como activo refugio. Los bonos están actuando inversamente a la bolsa, pero el riesgo es la subida de tasas de interés, con lo cual te puede servir de cobertura en el corto plazo, pero es una gran duda como cobertura a medio y largo plazo, ¿no? Y luego tendrías la propia energía, ¿no? Estar expuesto a algún ETF de commodities, pero hay que tener muy claro que la evolución del conflicto existente hoy en día es lo que va a marcar lo que pueda ocurrir, ¿no? Y cualquier inversor que se meta en ese tipo de mercados tiene que ser consciente de que va a haber variaciones del 15, el 20% en cuestión de muy poco tiempo. Por tanto, hay que ser muy prudente con el importe con el que se invierte, puesto que hay que tener mucho estómago, hay que tener mucha capacidad de aguante para que si se relajan las tensiones se produzcan correcciones severas para abajo. Si por el contrario lo que vemos es un avance en las hostilidades, pues tengamos probablemente una continuación de lo que estamos viendo, que son subidas extraordinariamente fuertes, concentradas en muy poco espacio de tiempo. ¿Esto cambia el paso a los bancos centrales, Pablo? Bueno, yo creo que lo que les pone es una situación mucho más complicada, ¿no? En el corto plazo no sería raro que veamos cómo bajan las expectativas. No hay que olvidar que no han hecho nada, quitando el Banco de Inglaterra, que sí han tenido lugar 2 subidas de tasas de interés. El resto de los bancos centrales no han hecho nada en absoluto en el mundo desarrollado, ¿no? Los emergentes, por supuesto, sí lo están haciendo hace meses. Pero Estados Unidos estamos todavía hablando de lo que van a empezar a hacer en marzo. En el caso del BCE, ni siquiera ahora estamos hablando de lo que podrían hacer a finales de este año. Entonces yo creo que la situación a la que nos vamos a enfrentar es la peor posible, porque este tipo de crisis afecta a las tasas de crecimiento, con lo cual vamos a tener menor crecimiento económico, pero a la vez mayores presiones de inflación, ¿no? Y eso pues te deja en un entorno donde no hemos ajustado correctamente la política monetaria, a pesar de todas las presiones que llevamos viendo desde hace un año, y ahora estamos realmente maniatados, ¿no? Si los bancos centrales son agresivos para luchar contra la inflación, lo que van a provocar es una percepción de menores tasas de crecimiento futuros y además el riesgo de un colapso en los mercados, porque los inversores se ponen muy nerviosos cuando les retiras el apoyo que les llevas brindando desde hace una década. Por otro lado, si no hacen nada, las probabilidades de que empecemos a ver inflaciones que se acercan a doble dígito en Estados Unidos es muy alto, ¿no? Y pierdes completamente el respeto del mercado. Es como decir, tienes un mandato de inflación al 2%, ¿cómo puedes llegar a estar cerca de 2 dígitos de inflación y no haberte movido? Creo que es un entorno malísimo, ¿no? Por eso creo que hay que ser muy prudente con la bolsa. No hay que olvidar que llevamos en un entorno alcista, en el caso de Estados Unidos, el ciclo alcista más largo de la historia, ¿no? Con valoraciones difícilmente justificables en muchas compañías, con una concentración de peso en muy pocos valores, en el caso del S&P y el Nasdaq, concentradísimo en 8 o 9 nombres. Hemos visto cómo se las gasta el mercado cuando pierde valor la confianza, y tenemos a Facebook, que probablemente hoy va a superar el 50% de corrección en tan solo 7 meses, y perder la mitad de la valoración de una compañía no es
No es algo habitual y menos en tan poco tiempo, pero lo hemos visto en Netflix, lo hemos visto en PayPal. Básicamente hay que ser muy prudente y hay que reducir riesgo en los rebotes, en mi opinión, y prepararse para unos meses muy, muy complicados. Muchísimas gracias, Pablo Gil, director de estrategia, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio, si se puede, Pablo. Igualmente, muchas gracias.